El primer trimestre del año 89 se conoce fundamentalmente por el golpe cambiario. El presidente del Banco Central machinea y había licitaciones de dólares a través del Banco Central. Entonces esta era la forma de comprar o vender. Entonces si el mercado está comprador, el Banco Central le vendía. El mercado está vendedor, el Banco Central le compraba. Entonces era un sistema diario de licitaciones del dólar. El 24 de enero de ese año había inesperadamente surgido un atentado y una ocupación del regimiento La Tablada por grupos guerrilleros que realmente fue una convulsión. Si había incertidumbre, se adicionaba la incertidumbre política. Ahí se produce el golpe cambiario al Banco Central el 6 de febrero, lunes, que vencían muchísimos depósitos y plazos fijos, y si iba a haber dinero para ir contra el dólar, suspende las licitaciones cambiarias. Así que ahí se armó realmente una presión sobre el mercado muy fuerte. Y esto lleva, como hecho fundamental, a una presión cambiaria y a una suba de precios, lo que obliga al 31 de marzo de ese trimestre, renuncia ese día el equipo económico, es decir, se acabó la vida de aquellos que habían creado el Plan Austral. Entonces renuncia Juan Vital Zurruil y machinea y todo, digamos, su equipo. ¿Cuál era el problema más serio que teníamos en ese momento? Político, porque había elecciones. El 14 de mayo iba a haber elecciones del año 89. Pero aparecía una figura que para la economía parecía no ser muy compatible, principalmente porque tenía patillas largas, hablaba de revolución productiva, de salariazo. En ese momento, esa persona era como una especie de caudillo provincial, inclusive nacional, había estado preso, así que tenía toda una serie de méritos. Había ganado la interna peronista Cafiero, y ese era Menem. Y en lugar de que dos gobiernos empezaran a ayudarse, es decir, el candidato que estaba para jugar en las próximas elecciones con el gobierno actual, se veía que no había una cierta cooperación. Decíamos en el segundo trimestre, que iban a ser las elecciones, aparece Juan Carlos Pugliese con el tema del Ministerio de Economía. ¿Por qué va él? ¿Porque era un gran economista? No, es porque era una persona muy respetada en el ámbito político. Jamás uno se va a olvidar el discurso del 14 de abril, ¿cierto?, en la cual él dice que habló al mercado con el corazón y el mercado le respondió con el bolsillo. La falta de credibilidad era total. ¿Y qué pasaba? Se acercaba el 14 de mayo. Ángelos, que iba por el radicalismo, también criticaba la política económica. Entonces prácticamente era imposible que un ministro pudiera manejar alguna variable. Renuncia Pugliese y asume Jesús Rodríguez, que es el ministro que va a durar hasta el cambio de gobierno. Pero el 14 de mayo gana las elecciones y el Consejo Electoral propio, que ahí estaba el problema. Menem, ese hombre de patilla, caudillo, de que hablaba de salariazo, revolución productiva, iba a subir el poder. Alfonsín quería que se adelantara la toma de poder y los peronistas en ese caso estaban diciendo no, esperemos a diciembre, que era imposible llegar. Pero mientras tanto, los voceros del peronismo ya empezaban a ensayar sus políticas diferentes. Entonces se hablaba de que Alzogaray iba a ser ya aliado, que Cavallo iba a ser el ministro de Economía. Si se empezaban a hablar, digamos, que el dólar tenía que ser muy alto. Entonces era muy difícil poder manejar algo. Es decir, cuando los políticos no pensaban en el país, sino nada más que en su contienda política, y cuanto mayor sea el desastre para iniciar, mejor le iba a ir al otro, evidentemente esto así no funcionaba. Se llega al 30 de junio y se decide modificar la fecha de asunción del nuevo gobierno. Esto realmente cambia las expectativas y así entonces vamos a entrar en el tercer trimestre, ¿no es cierto? Y se pasan la asunción del poder al 9 de julio. Pero más grande la sorpresa y el cambio de expectativa cuando se habla
de que el que va a manejar la economía es Bungibor. Una alianza, si uno quiere, clásica del empresariado o de la burguesía, digamos, empresarial argentina con el peronismo que ya había tenido Perón en su primer y segundo gobierno. Según cuenta la leyenda, elige Bungibor porque el tema era la crisis cambiaria. Es decir, no teníamos dólares, no teníamos reserva. Cuenta un ministro y un presidente del Banco Central que Menem entendió mal cuando Bungibor le dice: nosotros le vamos a aportar 2.000 millones de dólares. Pensó que iba a ser un préstamo, una donación, algo que el país iba a recibir. En términos económicos, adelantar 2.000 millones de dólares para un exportador es simple, porque uno de los problemas era que no se liquidaban las divisas de exportación. El grupo Bungibor lo que iba a hacer era a promocionar que los exportadores, asegurándole el tipo de cambio, que adelantaran 2.000 millones. Dicen que Menem se dio cuenta de esto allá en diciembre recién del año 89, que es cuando después se va el grupo Bungibor. Pero tal, yo diría que hasta mala suerte teníamos, el 9 asume Roy, el 14 del mismo mes fallece Roy. Había existido un fallecimiento del ministro de Economía, pero no en esta característica que la primera semana de gobierno. Y asume otro funcionario, el BOAR de Bungibor, cierto que es Rapanelli. Muy bien, Rapanelli con González Fraga en el Banco Central realmente toman una serie de medidas que dejan que primero las variables se expandan en el mes de julio, que llegamos al nivel más alto de inflación, 200%, y entonces después congelan una serie de variables. Entonces, increíble, pero en pocos meses, hasta el mes de octubre, las expectativas habían mejorado. La gente necesitaba creer, entonces en función de eso bajaron rápidamente los índices de inflación. Pero en octubre los problemas estaban. ¿Por qué? Porque no se había resuelto nada, es decir, desde el punto de vista real. Se habían ingresado los dólares, se generaban más confianza, se habían anunciado en el mes de septiembre dos leyes importantes, la reforma del Estado y la reforma administrativa, las que incluían las privatizaciones, bueno, y que se iba a pasar al sector privado en esa gran revolución, que ahí sí terminó de desaparecer la figura de el Menem riojano con patillas largas. Ahí ya se lo veía peinadito, sin patilla, y daba otra sensación más acorde con el poder económico, porque implicaba un cambio fundamental, implicaba un Estado reconocido por todo el Congreso, quebrado, incapaz de poder ahorrar, y que decían, por eso todo tiene que ir a pasar al sector privado. Esto, digamos, aprobado en el recinto. La parte cuasi fiscal, que era el Banco Central, es decir, cada vez más endeudamiento, no estaba resuelto y generaba más tasa de interés, y a su vez las tasas de interés se elevaban para competir con el dólar. El dólar, por lo general, siempre se siguió día a día, minuto a minuto. Es decir, recuerdo que en mi caso, que estaba como acreditado en la bolsa, uno seguía cada media hora, daban informe para saber cómo estaba el dólar. Y la gente hacía transacciones en función de tal medio de comunicación a tal hora. Realmente era una variación, digamos, continua. Conclusión, se llega a diciembre, donde de vuelta las presiones en el mercado cambiario, con el déficit fiscal y con el déficit cuasi fiscal, evidentemente no era viable ningún programa económico. Rapanelli intenta modificar ahí por el 12 de diciembre su plan. Conclusión, asume Herman González, hombre de suma confianza de Menem, es decir, había estado de ministro en La Rioja, y Herman González lo primero que dice, bueno, vamos a ir a un mercado libre. Entonces, bueno, siguió presionando el dólar, realmente había una fuerte incertidumbre, y diría que el 31 de diciembre del año 89 culmina realmente un gran desencuentro de los argentinos. Creo que es el día más difícil de la historia económica. Un día donde no sabía lo que se iba a pasar, se hablaba de 3, 4, 5 monedas diferentes, se hablaba del Facundo, se hablaba de distintos nombres que se le daba a la moneda, se hablaba que estábamos en situación de pago, que no se iban a pagar en los depósitos, no había mercadería, no había precios, uno quería viajar, no había nafta, era realmente un desencuentro total entre los argentinos. Había argentinos que ganaban y había argentinos que perdían. El país perdía.